Buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes. Señores, señores, ganó Colombia 1-0 contra la República Democrática del Congo, un partido bastante que Colombia jugó bien, a pesar de que le faltaron cosas, obviamente, como en todos los partidos, un partido sufrido como todos los partidos del Mundial también, pero me parece que Colombia lo sufrió de más. A pesar de todo, logramos ganar, me parece a mí que de una muy buena manera, de una manera en la que de pronto se creía que podríamos haber ganado por más goles, pero jugamos bastante bien. Siento yo que jugamos mejor que contra Uzbekistán. Colombia que la intentaba, sobre todo al inicio del partido. En el inicio del partido se intentó mucho meter los goles, si me hago entender. Se intentaron muchas jugadas, Daniel Muñoz que llegaba mucho por derecha. También, además, también cabe aclarar obviamente que el Congo jugaron muy hacia atrás, jugaron con una línea de 5 en la que en casi todo el partido estuvieron los 5 en las jugadas del ataque. En las jugadas de ataque de Colombia estaban los 5 jugadores de la defensa metidos en el área, en su área, evitando que les metieran gol. El portero del Congo que jugó bastante bien, portero del Congo que se llama Empasi. Jugó muy bien hoy el portero del Congo, tapó bastantes importantes para su selección. Pero bueno, Colombia se clasificó nuevamente de la fase de grupos. Colombia que desde que volvió a los mundiales en 2014, quitando el de 2022 que no clasificamos, Colombia sigue pasando de fase de grupos bastante de una manera. Hay que ver obviamente el partido contra Portugal, porque Portugal pues obviamente va a salir a ganar, debido a que si no nos ganan no van a poder quedar primeros de grupo y obviamente todo equipo quiere quedar primero de grupo, no importa el rival que les toque. Pero bueno, Colombia que en 2014 pasó primera, en 2018 pasó primera, hay que ver porque todavía falta un partido y debe ser el partido más importante de toda la fase de grupos de la selección. Pero bueno, no, la verdad, una Colombia que jugó de una manera buena, sobre todo del minuto 1 al minuto 23 por ahí, que fue antes del cooling break. El cooling break le bajó un poquito el ritmo del partido. Luego, en el segundo tiempo, al inicio, salieron jugaron de una manera distinta, porque Colombia, que estaba atacando mucho, jugó bastante más lento, estaba esperando crear oportunidades, crear espacios, que James, bueno, hoy James cumplió, siento yo, pero pues James no puede hacer todo, obviamente. James necesita de un equipo que le ayude a que él se pueda destacar. Y hoy James cumplió, a pesar de todo lo sacaron del 50, que no jugó un mal partido, pero era un partido mucho más para Juanfer Quintero. Juanfer Quintero hoy jugó un partidazo en lo que entró. Jugó demasiado bien en el único gol del partido. Fue un jugador clave, además un jugador clave que mandaba muchos centros, que mandaba muchas pelotas al área. Jugó muy bien Juanfer. Pero bueno, Colombia ganó 1-0. Ahora mismo somos primeros de grupo con 6 puntos. Y nada, aún, como digo, falta un partido. Un partido en el que puede pasar de todo. Podemos quedar segundos aún, pero esperemos que no. Ya tenemos 6 puntos igualmente, ya no nos podemos quedar afuera de los 16avos, menos mal. Colombia que a pesar de que faltó en 2022, llegó y volvió ahora aquí al Mundial del 2026 y viene por ahora cumpliendo, ha ganado sus 2 partidos que ha jugado. Y ya, vamos a analizar jugador por jugador de la selección colombiana. Bueno, primero que nada, Camilo Vargas hoy tuvo un partido, me parece que mejor que contra Uzbekistán, debido a que el error que cometió contra Uzbekistán no lo cometió porque casi no le dispararon al arco. Pero pues cuando le dispararon cumplió, porque creo que hubo solo un intento claro de gol, pues ni tan claro porque fue un pelotazo que le mandaron desde afuera del área, pero fue el primer remate al arco en todo el partido, que fue luego el minuto 70.
Entonces imagínense, en un momento Camilo salió un poco mal, diría yo, que terminó llevando la pelota hasta el lateral. Pero bueno, hoy a Camilo no se le puede pelear mucho debido a que casi que no apareció en todo el partido porque Colombia fue la que intentaba atacar durante todo el partido. Luego tenemos a Johan Mojica, que yo lo critiqué bastante en el partido contra Uzbekistán. Hoy jugó un mucho mejor partido, un partido en el que intentaba bastante. Mandó buenos centros también. Mandó buenos centros. Mojica no jugó mal hoy. Mojica tiró buenos pases, tiró taquitos, hizo sus jugadas, jugó bastante mejor que contra Uzbekistán, eso sí. Obviamente no fue una de las figuras del partido de Colombia, pero jugó bastante bien. Luego tenemos a John Lucumí. John Lucumí, bueno, voy a meter acá a los dos, a John Lucumí y a Davinson Sánchez, que ellos son una dupla. John Lucumí y Davinson Sánchez fueron, pues, los defensas, sí. John Lucumí y Davinson Sánchez fueron de los más destacados de Colombia, debido a que la defensa siempre está muy bien parada. Eso no se le puede criticar a Colombia, aunque a veces tiene sus problemas, como en las eliminatorias ya vimos en algunos partidos. Casi siempre Lucumí y Davinson Sánchez te suelen cumplir, pero es que te suelen cumplir muy bien, porque Davinson y Lucumí entran cuando es, no cometen faltas bobas, a pesar de la amarilla que le sacaron a Lucumí, no cometen faltas bobas ni nada. Entonces Davinson, que para mí hoy jugó mejor que Lucumí, así como Lucumí jugó mejor que Davinson en el partido pasado. Davinson siempre es muy destacado, Davinson siempre es de los mejores de Colombia, por no decir el mejor, a pesar de que, bueno, obviamente hay jugadores que tienen mucho más renombre, que tienen mucho más peso en la selección. Davinson jugó un partidazo. Luego vamos con el señor Daniel Muñoz, que hoy jugó también muy bien, fue de los mejores, por no decir incluso el mejor jugador de todo el partido, metió gol, cumplió en llegar al área, que Daniel Muñoz siempre suele llegar mucho al área. Llega, se mete, intenta meter gol, intenta pues pegarle al arco, aunque sea, que hoy se necesitaba eso, porque hoy si tú no le intentabas pegar al arco, no, pues obviamente no ibas a poder meter gol. Pero es que además de eso, si no intentabas muchas, porque el arquero estaba muy bien parado, el arquero de Congo, en Pasi está demasiado bien parado. Hoy sin Daniel Muñoz, para mí Colombia no hubiese ganado. Luego vamos con John Arias, que John Arias siempre es un jugador importante para la selección, a pesar de que hoy no apareció con gol. Hoy, en los primeros minutos de juego, tiró al arco, que se la tapó en Pasi. Luego esa fue la jugada de Daniel Muñoz en la que casi lo mete, se lo terminó comiendo, pero bueno, en ese momento se marcó el ritmo del partido de los primeros 20 minutos hasta el cooling break. John Arias jugó bastante bien hoy, lo sacaron, no recuerdo bien a qué minuto lo sacaron, pero hoy John Arias jugó bien. John Arias, que es un jugador que siempre suele cumplir bastante. Luego vamos con Jefferson Lerma. Lerma, que hoy jugó, hoy cumplió. Lerma me parece que no jugó mejor que contra Uzbekistán, pero Lerma hoy jugó bien. Hoy Lerma cumplió como se le suele exigir a Lerma, obviamente. Porque Lerma es un 5 que suele recuperar bastantes pelotas, suele marcar mucho, o sea, no suele marcar. A lo que me refiero es que suele aportar mucho en los tiros de esquina que nos hacen a nosotros, porque el man es alto, el man cabecea bastante bien, despeja los balones muy bien. Lerma obviamente no es su mejor partido, de hecho le sacaron una tarjeta amarilla, pero Lerma jugó bien. Luego vamos con el señor Gustavo Puerta, que Gustavo Puerta sigue sorprendiendo. Hoy Gustavo Puerta jugó bastante bien. Puerta ya, yo creo que es bastante difícil que le quiten el puesto, debido a que Puerta logró bastante bien quitarle el puesto a Richard Ríos, que Richard Ríos entró, pero ya vamos a hablar de eso. Puerta intentó pegarle al arco, tiró muchos pases que fueron bastante claves para iniciar jugadas, recuperó balones, lo que se le puede pedir a un 5 que de verdad jugó muy bien. Luego vamos con el señor James David Rodríguez. James hoy cumplió.
Obviamente no era el partido para James, siento yo que tendría que haber, o sea, que entró. No era el partido para James, obviamente Juanfer terminó jugando mucho mejor que él, pero es que James juega distinto actualmente. James no es un jugador que te recupere pelotas, James no es un jugador que no es el jugador que era hace 10 años, obviamente. Ahora James espera a estar solo, a que se la pasen, intenta tirar centros. Pero bueno, hoy cumplió, no jugó un mal partido, pero obviamente Juanfer fue mucho mejor que James. Ahora con Luis Suárez, que yo me parece que jugó un buen partido contra Uzbekistán. Hoy lo vi un poquito más flojo. Hoy le hicieron bastantes faltas, eso sí, pero Luis Suárez hoy tuvo un partido flojo. Obviamente no es ni por lo menos el peor de Colombia. Hoy siento que no hubo un jugador que haya sido peor que todos. Pero bueno, es verdad que cambiaron a Suárez al minuto 50, al minuto 60 y algo. Y bueno, era porque no estaba haciendo un buen partido, no estaba haciendo su mejor partido. Tuvo varias pelotas en las que podía haber llegado al área y en vez de eso hacía faltas porque se daba cuenta que no iba a llegar. Y me parece que Néstor Lorenzo, a pesar de que yo se lo critiqué, tuvo un acierto en meter a John Córdoba. Luego tenemos a Lucho Díaz, que a pesar de que hoy no fue ni mucho menos el mejor partido de Lucho Díaz, hoy Lucho Díaz cumplió lo que se le suele pedir, que es que intente, que cree, que enganche, que pegue. A Lucho se le piden muchas cosas por su nivel actual, pero obviamente no fue el mejor. Le anularon 2 goles, uno por falta y uno por offside. Y ya, Luis Díaz hoy jugó un partido normalito, obviamente jugó peor que contra Uzbekistán, pero bueno, esperemos que contra Portugal esté mejor y pueda tener un mucho mejor partido porque vamos a necesitarlo bastante en el último partido de la fase de grupos. De suplentes entraron John Córdoba al minuto 58. Córdoba, que a pesar de que no tuvo ocasiones claras de gol, fue bastante importante en el gol de Colombia. Daniel Muñoz para que la pudiera pegar y la pudiera meter. Y ya, eso fue lo más destacado de Córdoba, porque Córdoba la verdad no hizo mucho, no jugó mal obviamente, pero no hizo mucho. Luego tenemos a Richard Ríos, Richard que hoy no jugó mal, se entendió bastante con Juanfer, eso sí. Pero pues obviamente ya le comieron el puesto. No creo que Richard pueda volver a ser titular a menos de que muestre un nivelazo o en el club o en la selección. Pero bueno, por último tenemos a Juan Fernando Quintero, que Quintero, nada que decir de Juanfer. Juanfer es el jugador con más calidad de la selección, el que más intenta, o sea, pues quitando a Lucho Díaz, obviamente que Lucho está en otro nivel. Juanfer es de los jugadores que más intenta, que más crea juego cuando entra, porque Juanfer cuando te entra un partido siempre te cambia el ritmo, siempre hace que su equipo juegue mejor, ya sea en River o ya sea en la selección Colombia. Hoy Juanfer fue importantísimo luego de un partido que estaba bastante trabado luego del inicio del segundo tiempo. Juanfer logró destrabar el partido mediante centros, mediante pases filtrados, jugó muy bien y además la jugada que se hace en el gol de Colombia, que no sé cómo logró pasársela, increíble. Ahora vamos a repasar las alineaciones del partido. Colombia, que salió con Camilo Vargas en la portería, Daniel Muñoz por derecha, Sánchez y Lucumí de centrales, Johan Mojica por izquierda, doble 5 con Puerta y con Lerma, Arias que jugaba un poquito más arriba, de pronto junto a James, obviamente, pero pues acá parece que es un 4-3-3. Hoy James no jugó por derecha como jugó en el partido contra Jordania, por ejemplo. Bueno, luego tenemos a James Rodríguez, Luis Suárez y Luis Díaz. Entraron, como ya dije, Richard Ríos, John Córdoba y Juan Fernando Quintero. República Democrática del Congo, que salió con un 5-3-2, empate en la portería. Luego tenían en defensa a Masuaku por izquierda, Capuadi, Tuansebe y Mbemba de centrales. Luego a Aaron Wan-Bissaka, que hoy fue de los jugadores más importantes para el Congo, porque hoy Wan-Bissaka te logró cubrir muy bien a Luis Díaz, jugó un partido bastante bueno. Luego tenemos a
Kayembe, Motous y Mukau de mediocampistas, y doble 9 con Huiza y Bakambu. Bueno, ese fue mi análisis y mi opinión del partido. Espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustó, pues denle like, suscríbanse y gracias por ver.